día, mi nombre es Cristian Guridi, yo soy médico, miembro de la Comisión Conjunta de Investigación en Salud, también médico evaluador, y le voy a dar una charla sobre los eventos adversos en protocolos de investigación. Primero quiero definir lo que es un evento adverso, que es cualquier ocurrencia médica adversa en un paciente o sujeto de investigación clínica al que se le administra un producto de investigación. Y no necesariamente tiene que tener una relación causal con el tratamiento. Ahora vamos a ir definiendo y esclareciendo mejor con ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo de evento adverso es signos y síntomas. Ustedes tienen un paciente en un protocolo de investigación y en la consulta les manifiesta algún signo o algún síntoma. Por ejemplo, falta de aire, por ejemplo, dolor de pecho, por ejemplo, que ustedes cuando lo revisan al paciente tiene una erupción en la piel. Todo eso se debe consignar como evento adverso. Las anomalías de laboratorio, por ejemplo, si usted tiene un paciente en el cual manifiesta fatiga y ven en el laboratorio un hematocrito bajo, eso se tiene que reportar como un evento adverso también. Vamos a ver más adelante cómo se tienen que reportar, pero lo primero que ustedes tienen que hacer es consignarlo, o sea, identificar qué es un evento adverso. Otro es los cambios, los valores de laboratorio o, por ejemplo, de otro método complementario como puede ser un electrocardiograma. Hay pacientes que tienen un electrocardiograma de base, que es normal, o con alguna anomalía que ustedes ya la describen en la visita de enrolamiento de ese paciente, y en las visitas sucesivas le repiten el electrocardiograma y aparece un bloqueo de rama izquierda, un bloqueo de primer grado, que previamente el paciente ese no lo tenía. Eso también es un evento adverso, o sea, cualquier ocurrencia médica desfavorable. Incremento la frecuencia o intensidad de las condiciones clínicas previas al enrolamiento. Ustedes, al interrogar al paciente, el paciente les manifiesta que tiene hipertensión arterial, que está medicado y ustedes le toman la presión y está con una presión arterial controlada. En las sucesivas visitas, perdón, en las sucesivas visitas, al corroborar la presión arterial, ven que está elevada. O sea, ustedes ya sabían que el paciente era hipertenso, pero ahora esa hipertensión no está controlada, por lo cual eso también se define como evento adverso. Complicación del procedimiento o de una cirugía y una falla en el dispositivo. Eso también a veces sucede que ustedes tienen una cirugía programada en la cual es una cirugía, supónganse, menor, y tienen un sangrado. Eso lo tienen que reportar como un evento adverso porque ustedes no saben a priori si ese sangrado fue por la cirugía o fue porque el paciente está en un protocolo de investigación con un fármaco de experimentación. Con lo cual, a priori eso se tiene que reportar. Y si el paciente, por ejemplo, tiene un dispositivo y ese dispositivo, luego del comienzo de tomar una droga de investigación, por ejemplo, un dispositivo, no sé, un marcapasos, por ejemplo, empieza con falla de captura, bueno, eso lo tienen que reportar también porque no saben a priori si eso es consecuencia de la droga o no. Entonces, todo lo que le pase al paciente que está en un protocolo de investigación, que sea una condición desfavorable, hay que reportarlo. A priori hay que reconocer esos eventos y manifestarlos como eventos adversos. ¿Qué no es un evento adverso? Por ejemplo, no es un evento adverso un procedimiento quirúrgico. Si es la condición que lleva a el procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, si ustedes tienen un aneurisma de aorta abdominal, la cirugía de reparación del aneurisma de aorta abdominal no es un evento adverso. El evento adverso es la condición clínica que lleva a la cirugía. Por ejemplo, que el aneurisma se rompa o se complique, ¿no? Sangre. Entonces, ustedes cuando lo van a reportar, que eso ahora más adelante en la charla yo les voy a decir cómo se hace, no tienen que reportar cirugía de aneurisma de aorta abdominal, supongan. Lo que tienen que reportar es sangrado del aneurisma. Ese es el evento adverso.
Y lo que decía hoy es la condición clínica preexistente tampoco es un evento adverso. Por ejemplo, si el paciente viene, sigamos con el ejemplo de la hipertensión, el paciente viene a la consulta y ustedes le consignan que tiene presión arterial alta. Entonces dice, voy a reportarlo como evento adverso. Pero el paciente les dice, no doctor, yo ya soy hipertenso. Entonces, eso, y no estoy controlado habitualmente. Entonces, eso es una condición clínica que el paciente ya tenía previamente y ahí hemos cometido un error en la historia clínica del paciente. ¿Por qué? Porque no consignamos los antecedentes claramente del paciente, ¿no? Por eso es muy importante hacer una muy buena historia clínica y un examen físico cuando un paciente ingresa en un protocolo de investigación. Siempre hay que preguntar, obviamente, todos los antecedentes del paciente, de los familiares, hacer un buen examen clínico. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros no consignemos a la primera visita, si después lo ve otro médico y lo consigna, y nosotros no lo pusimos, ese médico lo va a reportar como evento adverso, porque es algo que él entiende que no es, que es nuevo, está para el paciente. Pero en realidad es una condición clínica que el paciente ya venía trayendo. A veces uno dice, bueno, pero el paciente vino a la consulta y en la esquina se tropezó y se cayó. Eso le puede pasar a cualquiera, eso no lo tengo que reportar. Toda condición clínica adversa hay que reportarla. Nosotros no sabemos si el paciente se tropezó porque la droga de investigación causa hipotensión arterial y el paciente sincopó y por eso se cayó. A priori, por más menor o por menos relevancia que le demos a lo que nos está contando el paciente, es muy importante consignarlo en la historia clínica. Después se verá si tiene relación o no con la medicación, etcétera. Pero al principio, como la droga de investigación o a veces el dispositivo de investigación precisamente está en fase de investigación, nosotros no sabemos qué es lo que puede producir como futuro efecto adverso. Ahora lo denominamos evento adverso. Bueno, ¿por qué es necesario conocer los eventos adversos? Porque la seguridad es, a veces, es uno de los objetivos del protocolo de investigación cuando se testean nuevas terapias y siempre, como decíamos, hay que reportar todos los eventos adversos. ¿Y esto por qué es importante? Porque lo más relevante en los estudios de investigación, además de la eficacia del producto de investigación que uno está investigando, es la seguridad. Porque obviamente primero está la seguridad del paciente. Bien. Y además, si en los diferentes reportes que uno hace desde Argentina, otros investigadores pueden hacer desde Europa, desde Estados Unidos, desde Asia, el patrocinador va recolectando todos los eventos adversos que se reportan y lo que hace es tener una idea de la seguridad de ese fármaco, por ejemplo, o de ese dispositivo que se está investigando. Y a veces puede ser que el protocolo se llegue a suspender por una cuestión de seguridad, porque se pone en balanza riesgo-beneficio y el producto de investigación es más riesgoso que la eficacia que puede tener para tratar determinada patología. Con lo cual, eso puede ser una causa de suspensión, de una suspensión temprana del protocolo. Cuando yo tengo un evento adverso y lo voy a reportar en la historia clínica, lo voy a escribir en la historia clínica, hay algunas preguntas que me tengo que hacer, por ejemplo, si el evento adverso es serio o no. Si es así, si yo digo, bueno, es serio, hay unos criterios que digo, bueno, si cumple estos criterios, el evento adverso es serio, y ahí cambia la importancia en cuanto a los tiempos de cuándo lo tengo que reportar o no. Si no es serio, si no cumple con estos criterios que ahora vamos a ver, lo reporto solamente como evento adverso. Y lo otro que puedo saber, lo que me puedo preguntar es si tiene alguna, tiene alguna relación el evento adverso con el producto de investigación. Si tiene alguna relación, digo, bueno, esto va a ser
un evento adverso relacionado al producto de investigación. ¿Y cómo sé si está relacionado o no? Y bueno, para eso, en los protocolos de investigación tienen un manual del investigador o Investigator Brochure que figura ahí el patrocinador, ahí lo que pone son todos los eventos adversos esperados por el fármaco. Por ejemplo, si el fármaco de investigación es una droga hipotensora, cuyo fisiopatología, perdón, su mecanismo de acción es bajar la presión arterial, es esperable que el paciente pueda llegar a presentar mareos o síncope. Entonces, eso va a estar descrito en el manual del investigador. Ahora, supongan que ustedes están investigando una droga que es hipotensora y el paciente tiene un sangrado, una equimosis, por ejemplo. Eso no tiene que ver a priori con el mecanismo de acción de la droga. Con lo cual, no va a figurar en el manual de investigador y ustedes van a decir, bueno, esto en principio no tiene relación porque no está descrito, no está relacionado, no está descrito en el manual del investigador. En el caso de que esté relacionado, se denomina reacción adversa medicamentosa y también la podemos clasificar como seria o no seria. Está de acuerdo a los criterios que todavía no dije y ahora voy a decir. Y en el caso de que sea una reacción adversa seria, o sea que sea un evento adverso que está relacionado con el mecanismo de acción del fármaco y es seria, me tengo que preguntar si es esperada o no esperada. Bien, por ejemplo, es esperada cuando dijimos está en el manual del investigador. Ahora puede ser inesperada, por ejemplo, cuando se refiere a la intensidad de ese efecto adverso, de ese evento adverso. Por ejemplo, en el manual del investigador puede figurar que la droga produce elevación de enzimas hepáticas, pero no dice que produce falla hepática clínica. Con lo cual, si yo tengo un paciente con falla hepática clínica, si bien el manual del investigador me dice que puede elevar las enzimas hepáticas, pero no me aclara que puede haber una falla hepática clínica, yo eso lo voy a reportar como algo inesperado. Y esto es muy importante porque esto tiene que ver con la seguridad del paciente. Son eventos adversos que no son esperados que ocurran durante la investigación. Esto generan alertas y nosotros acá en la comisión conjunta recibimos en forma semestral de parte del patrocinador todas lo que nosotros llamamos RAMSIs, o sea, reacciones adversas medicamentosas severas e inesperadas. No solamente nosotros como organismo regulador, sino también los comités de éticas institucionales de cada centro de investigación también lo reciben para conocer aspectos de seguridad de la investigación. Bien, esto es toda la parte técnica, si quieren, pero uno no se tiene que olvidar de que el fármaco o el dispositivo de investigación se hace con personas, con lo cual lo más importante es la seguridad del paciente y en consecuencia su atención médica. Siempre que haya un evento adverso, lo más importante es la atención médica apropiada del paciente. Esto quiere decir que hay que solucionar lo que le pasó al paciente. Si el paciente tuvo un aumento de enzimas hepáticas sintomático, bueno, hay que seguirlo clínicamente, hay que hacerle laboratorios de control. Si el paciente está con una hipertensión no controlada, hay que medicarlo, hay que, obviamente, tomar las acciones médicas que cualquier médico tomaría frente a una condición médica adversa. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Y eso hay que registrarlo en la historia clínica. Y obviamente, como vengo recalcando desde el comienzo de la clase, siempre esto se reporta al patrocinador. No por una cuestión caprichosa, sino que eso va a servir para que el patrocinador haga un análisis de seguridad del producto de investigación o un dispositivo de investigación y pueda hacer sus balances riesgo-beneficio en el cual se pueda seguir adelante o no con la investigación. Bien. Bueno,
Hoy les había dicho que cuando uno tiene un evento adverso, ¿no? Y lo identificó ese evento adverso, tiene que preguntarse a ver si es serio o no serio. ¿Para qué nos sirve eso? Porque los eventos adversos serios hay que reportarlos dentro de las primeras 24 horas de la toma de conocimiento de ese evento adverso. Los eventos adversos que no son serios, eso va a depender del protocolo, pero en general uno tiene más tiempo para reportarlo. Algunos dicen 72 horas, otros una semana, o a veces en la próxima visita que viene el paciente, uno consigna el evento adverso y lo puede reportar sin tanto apuro. Lo que sí apuran son los eventos adversos serios por una cuestión de gravedad. Obviamente los eventos adversos serios son mucho más graves que el evento adverso no serio. ¿Y cuáles son estos? Bueno, por ejemplo, que el paciente se muera. Otro es que el paciente tenga una condición clínica que pueda amenazar la vida. Otro es que el paciente que la condición médica que tuvo lo llevó a una internación, a una hospitalización, o que si el paciente ya estaba internado, hizo que se prolongara esa hospitalización. Otra es que dé una discapacidad que puede ser persistente o significativa, las anomalías congénitas y un evento médico importante. Esto vamos a ir describiendo estas 6 condiciones, vamos a ir describiéndolas una por una para que queden bien claras. Salvo la primera, obviamente la muerte nadie va a discutir qué es, si el paciente se muere o no. Pero por ejemplo, ¿qué significa que el evento adverso amenace la vida? Bueno, esto es que es cualquier condición médica en el cual coloca al paciente en riesgo inminente de muerte. Por ejemplo, un paciente pierde la conciencia por incremento de la presión intracraneana. Médicamente se sabe que si el cráneo es inextensible, con lo cual si por cualquier eventualidad empieza a aumentar la presión dentro del cráneo y uno rápidamente no toma medidas clínicas rápidas, el paciente se puede morir. O por ejemplo, otro puede ser un sangrado digestivo masivo, en el cual si uno no trata rápidamente al paciente, puede fallecer. Esos son, si bien inmediatamente puede ser que no se muera, si uno no toma las acciones pertinentes, el paciente va a fallecer. La hospitalización. ¿A qué llamamos hospitalización? Bueno, es el ingreso al hospital por más de 24 horas. O sea, si un paciente va a una guardia porque se cortó un dedo y está 2 horas a la guardia y lo mandan de alta, eso no sería un evento adverso serio. Sí es un evento adverso, pero no es serio, o sea, no lo hospitalizaron por más de 24 horas. Y esto también se exceptúan las hospitalizaciones de 24 horas de causas sociales. Por ejemplo, esos pacientes que dicen, bueno, me interno 24 horas para hacerme un chequeo, a ver cómo estoy. ¿Está? Eso no se definiría como una hospitalización, por más que el paciente quizás esté más de 24 horas hospitalizado. Para investigación, eso no sería un evento adverso serio. Quede incapacidad o invalidez, por ejemplo, es toda aquella ocurrencia médica que impida llevar a cabo actividades diarias del paciente. Por ejemplo, una medicación que le produjo o pérdida del habla, o una parálisis, ¿está? O pérdida de la memoria. Todas esas son condiciones clínicas que dejan dejan un daño permanente o grave, ¿está? Entonces, eso se consigna como serio. Luego vienen las anomalías congénitas, o sea, esos fármacos que, por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos es la talidomida. La talidomida se usó en los años 50, 60, se les daba a las embarazadas como antiemético y como sedante, y en ese momento no se sabía que producía lo que se llama focomielia, que es la alteración del desarrollo de las extremidades. Entonces, los fetos nacían, los recién nacidos, nacían quizás sin un brazo, sin una pierna. Eso también se debe consignar, o en ese momento era más fácil, se debió consignar como un evento adverso serio.
Y el evento médico importante, que es el punto sexo, que a veces es el más discutido, a ver si se pone como evento adverso serio o no, es aquel evento adverso que no produce la muerte, que no amenaza la vida, que no genera una hospitalización, pero que el médico considera que de no mediar acción médica, el paciente sí podía entrar en las categorías antes nombradas. Por ejemplo, un paciente que va con una crisis asmática a una guardia. Entonces, el paciente de un protocolo está en un protocolo de anticoagulación eh, eh, por una fibrilación auricular y va a una guardia con una crisis de broncoespasmo severa, en el cual recibe corticoides, broncodilatadores vía oral, corticoides vía oral, vías inhalatorias, perdón, y después no responde, le ponen corticoide vía endovenosa y tiene que estar unas 5 o 6 horas hasta que cede la gravedad del cuadro y ahí hay no se sabe si se interna, si no se interna. Bueno, finalmente no se interna. Bueno, ese paciente, hay médicos que lo reportan como un evento adverso serio, si bien no cumple con las condiciones anteriormente mencionadas. Bueno, esto es un poco lo que decía hoy. El evento adverso serio se tiene que reportar dentro de las primeras 24 horas de toma de conocimiento del evento adverso. ¿Esto qué quiere serio? ¿Qué quiere decir esto? Un paciente en protocolo tuvo un accidente y se internó y yo como médico investigador me entero de que hace una semana que está internado. Entonces yo me entero hoy que está internado. Yo lo tengo que reportar, si yo me enteré hoy, dentro de las primeras 24 horas de haber tomado conocimiento que el paciente en protocolo estaba que estaba internado. Por lo tanto, es un evento adverso serio. Lo primero que hay que hacer es reportarlo, no importa si uno no tiene toda la documentación. Después uno puede seguir aportando documentación que quizás pida el patrocinador o que nosotros queramos aportar. Pero sí hay que reportarlo. Paciente que se internó por accidente en la vía pública. No tengo laboratorio, no tengo placa, no tengo ningún método complementario. Lo único que sé es que está internado en hospital X el día tal. Bueno, después cuando yo lo vea, o si puedo hablar con algún médico tratante y demás, aportaré más datos a la historia clínica, pero lo más importante es reportarlo. Bueno, y tanto lo tengo que reportar, los eventos adversos serios, no solo al patrocinador, sino a mi comité de ética institucional. Mi comité de ética institucional tiene que estar al tanto de todos los eventos adversos serios que ocurren en el centro donde yo llevo a cabo los protocolos de investigación. Y ellos después pueden pedir otra documentación. Por ejemplo, es muy frecuente que a veces, si el paciente fallece, el patrocinador pida el certificado de función, si se puede conseguir, para determinar las causas de fallecimiento o si se hizo autopsia. También pidan el informe de la autopsia. Todo esto es para tratar de consignar la causa del fallecimiento. Bien. Bueno, otra a veces de las limitaciones que tiene el investigador es dice, bueno, ¿cómo reporto este evento adverso? El paciente está con insuficiencia cardíaca. ¿Qué pongo? Insuficiencia cardíaca, pongo congestión pulmonar, pongo falta de aire. Para solucionar eso hay un diccionario de términos preferidos. Uno de los más utilizados es el MEDRA. Y eso generalmente está como un desplegable en el CRF. El CRF es la historia clínica informatizada que tiene para completar los protocolos de investigación. Generalmente uno despliega, uno lo escribe en la historia clínica, ya sea a mano o si tiene historia clínica virtual, puede escribirla en la historia clínica, en cualquiera de los formatos, y cuando lo va a pasar al CRF, ahí en el CRF dice, bueno, insuficiencia cardíaca se reporta con este nombre. Y nosotros después lo podemos consignar a la historia clínica. Esto se hace para homogeneizar diagnósticos, porque si uno pone, es todo lo mismo, el paciente tuvo insuficiencia cardíaca, ahora uno lo manifiesta como falla cardíaca, otro como insuficiencia cardíaca, otro como congestión pulmonar, otro como disnea y cansancio, y todos se refieren a lo mismo, para que todos tengamos un lenguaje común. Bien, otra cosa es que a veces los eventos adversos que no están
ligados fisiopatológicamente se tienen que reportar como dos eventos adversos. Por ejemplo, un paciente que ingresó al hospital por una insuficiencia cardíaca y a punto de partida de un catéter hace una infección sanguínea, hace una sepsis y eso le prolonga la internación. Ahí el evento adverso serían dos eventos adversos serios. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca lo llevó a la internación, ese es un evento adverso serio, y después la infección, la infección sanguínea, la sepsis, lo que hizo fue prolongar la estancia hospitalaria, la internación. Con lo cual, eso se reporta como dos eventos adversos serios separados. Bien, también del evento adverso lo que uno puede hacer es hablar de la severidad del evento adverso. Y la severidad del evento adverso se refiere a la intensidad. Una cosa es la seriedad, si el evento es serio o no. Y otra cosa es la severidad, y esto tiene que ver con la intensidad. O sea, a veces los eventos adversos se puede clasificar en grados. Son asintomáticos o dan síntomas leves que el paciente los tolera bien. A veces esos grados pueden ser moderado o severa, o sea, pacientes que o necesitan una internación para resolver su problema. Entonces uno lo va haciendo la graduación en grados de severidad, desde asintomático hasta el grado 5, que es la muerte. Esto no tiene nada que ver con si el evento es serio o no. Evento serio es si cumple esas 6 características o alguna de esas 6 características que mencioné previamente. Entonces, ¿cómo debería consignar un evento adverso en la historia clínica? Primero, poner la fecha de comienzo. Esto es importante porque tenemos que saber desde cuándo a cuándo duró el evento adverso, la seriedad, según los criterios que habíamos hablado recién, esos 6 criterios, si tiene relación con el producto de investigación o no. Esto, para saber si tiene relación o no, me tengo que fijar en el manual del investigador, que eso lo provee el patrocinador. La severidad, que es lo que decía recién, según grados. Lo que se hizo, es lo que hablábamos hoy, que esto es todo por ahí vocabulario técnico, ¿no? Pero uno no se tiene que olvidar de que es un paciente lo que tiene enfrente y que el evento adverso le produce una condición médica adversa, con lo cual uno lo tiene que resolver a eso. A veces no solamente con algún consejo se resuelve, y a veces hay que indicar medicación o tratamiento quirúrgico. La fecha de caducidad, esto es muy importante. A veces nosotros cuando recibimos a los pacientes, el paciente reporta hipertensión arterial no controlada. Cuando lo consignamos nosotros la presión arterial y no está controlada, entonces nosotros le damos un fármaco vasodilatador para controlar la presión. Eso nosotros en la próxima visita tenemos que poner realmente si se controló o no se controló la presión. ¿Está? Porque si la presión está controlada, ya el evento adverso se cierra. Bueno, hipertensión no controlada, que al día de la visita ya se pudo controlar. Si no se controla la presión, nos va a llevar a tomar otras acciones, que puede ser, bueno, indicar más fármacos, reforzar las medidas higiénico-dietéticas, etcétera, pero siempre uno tiene que poner si el evento adverso persiste o no. Y luego, obviamente, siempre reportarlo. Esto es lo más importante porque tiene que ver con la seguridad del paciente. Bueno, esto un poco lo hablé al principio de la clase cuando hablé de las RAMSIS, estas que son las reacciones adversas medicamentosas serias e inesperadas. Esto nosotros en la Comisión Conjunta de Investigación en Salud recibimos los reportes, no solamente desde Argentina, sino desde el resto del mundo, de todas las RAMSIS que tienen los pacientes y que reportan los investigadores. Y esto es muy importante para consignar la seguridad de los pacientes. Y como dije anteriormente, esto se reporta también a los comités de ética institucionales de cada sitio de investigación, o a la cual cada sitio de investigación reporta. Y además, generalmente en el diseño de los protocolos tienen un board, un grupo de gente que se ocupa específicamente de los eventos de seguridad y son los que evalúan si el protocolo puede seguir adelante o no, de acuerdo a los reportes de eventos adversos
que hacen los investigadores. Por eso es muy importante que ese reporte, por más que sea eh, cualquier ocurrencia médica por ahí más insignificante, hay que reportarlos. Obviamente los serios siempre hay que reportarlos, pero a veces uno minimiza alguna ocurrencia médica y dice, no, esto que se haya tropezado fue porque el señor es distraído. No, uno no tiene a priori que sacar conclusiones, sino hay que reportar. Después se verá si tiene relación causal o no con el fármaco o con el producto de investigación. ¿Está? Y obviamente que, como decíamos hoy, siempre, más allá de que el patrocinador es el responsable de velar por la seguridad de los pacientes o de las personas de investigación, uno como investigador es, obviamente, y más el investigador principal, tiene la responsabilidad de velar por la seguridad del paciente. ¿Está? Con lo cual, como dije al principio, no solamente uno tiene que primero darse cuenta que es un evento adverso, reportarlo, juntar la mayor cantidad de documentación posible, sino es resolver ese evento con el paciente. Bueno, en resumen, hemos estado hablando de cómo definir un evento adverso. Luego que uno define qué es un evento adverso, tiene que determinar si es serio o no serio, esto de acuerdo a los 6 puntos que describimos. Bien, si el paciente fallecía, si tenía una condición médica que amenazaba la vida, si el paciente se hospitalizaba o prolongaba la hospitalización, si tenía alguna anomalía, si producía alguna anomalía congénita, si producía alguna discapacidad permanente o severa, o algún evento médico grave que considere el investigador que también lo tiene que consignar como evento adverso serio. Después de determinar si está relacionado o no, esto tiene que ver con lo que está descrito en el manual del investigador, en el Investigator Brochure, y siempre describirlo al evento adverso con la mayor cantidad de detalles que tengo, obviamente siempre avalado por los métodos complementarios o las historias clínicas, los registros de enfermería. Lo reporto y después siempre hay que hacer un seguimiento clínico, obviamente, del paciente. Bueno, muchas gracias por su atención.